Muy buenos días. Llegamos finalmente al viernes en esta semana de meditación en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4. Quiero agradeceros sinceramente los mensajes hermosos que me dejáis, que son de mucho ánimo para mí. En YouTube cada día los leo, algunos los puedo contestar y agradezco sinceramente vuestra opinión y vuestras palabras de gratitud. Toda la gloria obviamente es para el Señor, porque Él es el que nos guía, el que nos motiva, el que nos desafía, y sin Él nada somos y nada podemos hacer. El versículo 33 al 41 es el final del capítulo y ya no estamos pensando en una parábola. Cuando llegó la noche, dice el texto de la Reina Valera 60. Aquí dice, aquel mismo día al atardecer. Y Abraham nos hablaba el domingo del cambio del monte a la playa, de la tranquilidad a la tormenta, del cambio de situación. La noche oscura del alma. Leemos la palabra de Dios. Aquel mismo día al atardecer les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, se lo llevaron consigo en la barca tal como estaba, y había otras barcas con él. En esto se levantó una violenta tempestad de viento, y las olas irrumpían en la barca de tal manera que ya se estaba llenando, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo? Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Entonces amainó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ellos se aterraron mucho y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El ministerio de Jesús ya ha avanzado lo suficiente como para hacer una clara diferencia entre sus discípulos y el resto del pueblo. Marcos nos dice que a los suyos en privado les explicaba todas las cosas que enseñaba en público. Pero Marcos abrevia las enseñanzas de Jesús, pero se esfuerza en detallar sus actividades, porque en este evangelio él está presentando al siervo en acción. Llega el momento de despedir a la multitud, aunque algunos de ellos, que también contaban con barcas, parecen mantenerse muy cerca, navegando junto a ellos. Repentina y rápidamente, una tempestad desciende sobre ellos, probablemente desde el monte Hermón, barriendo hacia abajo el valle del Jordán y azotando violentamente el mar de Galilea, que se encuentra a 207 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. El aire cálido provoca tormentas repentinas y violentas que aún hoy siguen azotando este famoso mar. Ellos estaban con Jesús, en la misma barca, y nadie ponía en duda que estaban allí porque así el Maestro lo había dispuesto. Sin embargo, no son librados de encontrarse en medio de una tormenta. El Señor no prometió tiempo de felicidad continua para los suyos, pues solo por medio de las nubes y las tempestades podemos conocer nuestras flaquezas, reconocer nuestras debilidades y en medio de esas situaciones difíciles experimentar la suficiencia del Señor. ¿Sabía Jesús que la tempestad se avecinaba? Por supuesto que lo sabía. La tormenta era parte de su plan para ese día y ayudaría a los discípulos a comprender una lección que ni siquiera sabían que necesitaban aprender. Se puede confiar en Jesús aún en las tormentas de la vida.
Muchas personas tienen la idea de que las tormentas vienen a su vida solo cuando han desobedecido a Dios. Pero no siempre es así. Es cierto, Jonás acabó en una tormenta debido a su desobediencia, pero los discípulos se vieron en medio de una tormenta debido a su obediencia al Señor. Jesús duerme junto al cabezal, es decir, cerca del timón. Ellos en su desesperación le despiertan, no solo con una expresión de temor y pidiendo ayuda, sino también hay un cierto aire de reproche por la aparente falta de cuidado o atención de Jesús al estar durmiendo en aquella situación. Pero claro, es que nuestra manera de ver las cosas es diferente a la de Jesús. Nosotros siempre tenemos urgencias y queremos respuestas inmediatas, pero la respuesta del Señor es contundente y clara. La tormenta descrita en este pasaje debe haber sido especialmente feroz, puesto que aterró a pescadores experimentados como eran algunos de aquellos discípulos. Hubo por lo menos 3 buenas razones por las que ninguno de los que se hallaban en el barco debían haberse perturbado, aun cuando la situación parecía amenazadora. Para empezar, tenían la promesa del Señor de que pasarían al otro lado. Así lo indicó en el verso 35. Sus mandamientos siempre son capacitaciones y nada puede impedir la realización de sus planes. Jesús no les prometió un viaje fácil, pero les garantizó que llegarían a destino. Cada vez que el Señor te pide o te ordena algo, te dará las fuerzas para llevarlo a cabo. Y aunque enfrentes dificultades, debes descansar en que estás haciendo su voluntad. En segundo lugar, el Señor mismo estaba con ellos. Así que, ¿qué había que temer? Ellos ya habían visto su poder demostrado en sus milagros. Así que debían haber tenido plena confianza de que Él podía controlar la situación. Por alguna razón los discípulos todavía no comprendían que Él era en verdad el Maestro, el Señor de toda situación. Pero finalmente podían ver que Jesús estaba en perfecta paz, aún en medio de la tormenta. Y este hecho por sí solo debería haberlos animado. Jesús se hallaba dentro de la voluntad de Dios y sabía que el Padre lo cuidaría, así que tomó una siesta. Jonás durmió durante la tormenta debido a un falso sentido de seguridad, aun cuando andaba huyendo de Dios. Pero Jesús se quedó dormido en la tormenta porque estaba verdaderamente seguro en la voluntad de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, dice el Salmo 4 y el versículo 8. Cuán a menudo en las pruebas de la vida tenemos que imitar a los discípulos. Tendemos a imitar a los discípulos, faltos de fe, y como ellos clamamos, Señor, ¿no te importa? ¿No te preocupas? Por supuesto que se interesa. Se levantó y reprendió a la tempestad e inmediatamente se hizo una gran calma. Pero Jesús no se detuvo con calmar los elementos porque el peligro más grande no estaba en el viento o las olas, estaba en la incredulidad de los corazones de los discípulos. Nuestros mayores problemas están dentro de nosotros mismos, no a nuestro alrededor. Y esto explica por qué Jesús gentilmente los reprendió y los llamó hombres de poca fe. Le habían oído enseñar la palabra y hasta le habían visto realizar milagros y ni así tuvieron fe. Fue su incredulidad lo que les hizo temer y su temor les llevó a dudar del cuidado de Jesús. Cuánto cuidado debemos tener de no tener un corazón
malo de incredulidad, como nos advierte Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Corremos el peligro de perder la entrada en el reposo de Él. Esta fue nada más que una de las muchas lecciones que Jesús enseñaría a sus discípulos en los contornos familiares del mar de Galilea. Y cada lección revelaría alguna maravillosa verdad nueva sobre la persona del Señor Jesús. Ellos ya sabían que Él tenía autoridad para perdonar pecados, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades. Ahora descubrieron que incluso tenía autoridad sobre el viento y el mar. Y esto quería decir que no tenían razón para tener miedo, porque el Señor estaba en control de aquella situación. Hay ocasiones en que necesitamos mostrar nuestra confianza, esperar seguros de que el Señor acudirá en nuestra ayuda. Él nunca llega tarde ni hace oídos sordos a nuestro clamor. Aprendamos a descansar en Él, confiando en que ha de cumplir sus promesas, trayendo calma en medio de la tempestad y llevándonos a salvo a un puerto seguro, donde podremos, sin duda alguna, reconocer su poder. Mi oración escrita es: amado Padre, ayúdanos en tu misericordia a confiar en ti cuando las tormentas lleguen a nuestras vidas. Que podamos recordar que tú estás en control de todo y que, aunque pareces dormir, no te descuidas ni pierdes interés en nuestra situación. Obra, Señor, con poder y gracia, y que tras las tormentas vengan la paz y la calma que necesitamos de ti. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis un muy buen fin de semana. Os espero el domingo en la Iglesia Revive para escuchar la explicación sobre el capítulo 5 que el Señor tiene preparada para nosotros. Y Dios mediante, el próximo lunes seguiremos adelante en el Evangelio de Marcos, el Evangelio del siervo de Dios. Manteneos bendecibles y recordad que lo que te deleita te dirige. Muy buenos días.